Los autores del informe titulado Desórdenes informativos propagados en Venezuela vía WhatsApp y redes sociales en medio de la pandemia de COVID-19 son Irais Puyosa, María Fernández Madrid, Mauricio Alvarado, Yaya Anduaza, Romo Córdoba y Andrés Aspurúa. Las instituciones relacionadas a la investigación que se estudia en el informe son Instituto de Investigaciones de Comunicación, Observatorio de Desinformación, Rumores o Falsas Noticias y Venezuela Inteligente. El tipo de investigación es cuanticualitativa, debido a que se apoya el resultado de medición como los estadísticos o probabilísticos, pero se apoyan los datos subjetivos, ya que se estudia el comportamiento de las personas en cuanto a la desinformación, además de una investigación de campo debido a que se interactúan directamente con el sujeto de estudio mediante la observación. El nivel de desarrollo de la investigación es descriptivo, debido a que busca expresar cómo se manifiesta el fenómeno de los desórdenes informativos con relación al COVID-19 en Venezuela. Los paradigmas empleados en la investigación se presentan paradigmas derivados del interpretativismo, los cuales existe una interacción y comprensión entre el observador y lo observado. Ejemplo de esto serían las premisas tales como comprender las dinámicas de circulación de los desórdenes informativos entre diferentes espacios o canales de difusión del ecosistema digital venezolano, para articular una respuesta que contribuya a identificar y comprender los patrones de los desórdenes informativos asociados al COVID-19, o valoración negativa o positiva de las vacunas de acuerdo con el lugar de origen de su desarrollo y no su criterio científico. Se puede observar una intención de comprensión del fenómeno de un determinado entorno. Las teorías empleadas en el informe son de carácter descriptivo. El trabajo de investigación se sustenta en la teoría de que existe un alto nivel de desorden de información en Venezuela y de cómo éste se propaga a través de las redes sociales, infestando de esa forma muchos sectores de la vida cotidiana de los ciudadanos, tales como políticos y sociales, destacando las teorías conspirativas, las cuales son del tipo explicativas, pues buscan dar causa de por qué se suceden las cosas, en este caso el verdadero origen del COVID-19. Métodos y metodologías empleadas en la investigación. Como el mismo informe lo divulga, los métodos de investigación emplean análisis de contenido, análisis de redes sociales e inteligencia de fuentes abiertas, destacando que los hallazgos encontrados ocurren en contextos de infoxicación, infodemia y sobreinformación. Principales conclusiones. La politización de la pandemia afecta negativamente a los ciudadanos en todos los sectores, incluyendo sanitario, numérico, vocerías y sociales. 2. Utilización de la pandemia como arma en términos políticos para promover la animadversión con los países del mundo y la mayor guerra contra el llamado imperio estadounidense, ignorando su gran donativo al país. 3. Desinformación al punto que puede ser peligroso, desde medicinas caseras inventadas hasta supuestos descubrimientos científicos referentes a la crisis por parte de los estudiados venezolanos. Y 4. Teorías de conspiración que no se fundamentan y trascienden los límites. Ejemplo de esto, la existencia del COVID-19 como un arma para la creación de un nuevo orden mundial. En que desastres como guerras y epidemias han azotado el planeta durante siglos, la capacidad de la humanidad para olvidar las lecciones aprendidas a lo largo de la historia es notable. Entonces, una de las razones por la que esto sucede es por los sesgos cognitivos, descritos por primera vez en 1974, desafiando nuestro pensamiento racional y posiblemente haciéndonos desviar de nuestra toma de decisiones. Por la parte de los sesgos cognitivos en la pandemia, tenemos que al enfrentar la crisis, nuestro cerebro hace referencia a situaciones que ya hemos experimentado, lo que lleva a un sesgo de creencias que varía individualmente y colectivamente en todo el mundo. Por ejemplo, en muchos países asiáticos ha afectado gravemente pues, el coronavirus. Sin embargo, parece que estuvieron mejor preparados gracias a su pasado, aplicando así fuertes medidas a la propagación del virus. Por lo tanto, la población asiática apelaron al sesgo de creencia. Así como apelaron al sesgo de creencia, también apelaron al sesgo de disponibilidad. En otras palabras, su experiencia pasada fue relativamente reciente y estaba disponible en sus recuerdos. Por lo tanto, podían recuperar esta información para responder mejor al coronavirus. La disponibilidad hizo que el mundo no considerara seriamente el olor de la pandemia del H1N1. Por el contrario, las autoridades de otros países occidentales se habían enfrentado a la pandemia de la gripe H1N1,
y reaccionaron de manera exagerada, mientras que la tasa de mortalidad supera la de la gripe estacional. Como tal, la memoria colectiva no parece exceder una información a menudo que es incierta y puede exagerar estos atajos mentales que se aplican a esta pandemia. Además, diversos entornos influyen de manera diferente en los temores de los humanos sobre las enfermedades. Los expertos muestran exceso de confianza y sesgos de crecimiento exponencial ante los primeros casos y muertes de la actual pandemia. La mayoría de los principales epidemiólogos del mundo se equivocaron por un factor de al menos 10 en predicción de su evolución. Inicialmente, el sesgo retrospectivo erosionará la memoria colectiva. Cualquiera que sea el número de muertes y los problemas socioeconómicos, nadie recordará lo incierta que era la situación al principio. La mayoría de las autoridades ya son acusadas de manejar de mal manera la crisis y de llegar tarde y no estar preparadas o por el contrario haber lastrado innecesariamente la economía del país. Nuestro tema para analizar las taxonomías fue la vacuna contra el COVID. Comencemos con las campañas. Las campañas de vacunación difieren en su inicio a la tasa de la vacunación que refleja la infraestructura disponible, la disponibilidad de la vacuna y la infraestructura. La cobertura de vacunación que refleja la disposición de la población a recibir vacunación y acceso a atención médica y esquemas de vacunación. Durante el proceso de la pandemia, las campañas de vacunación han sido extensas. Sin embargo, sabemos que hay personas que se han resistido a vacunarse. Por la parte de la bioseguridad, gracias a la vacuna, muchos países han optado por dejar a un lado el uso de tapabocas luego de vacunarse y también el distanciamiento social. Podemos ver en las redes sociales fiestas, eventos como si nada fuese pasado. Por otro lado, hay países en donde ni siquiera el 50% de la población está vacunada y esta población que no está vacunada se personas que están vacunadas y piensan que también son inmunes, cosa que es falsa y se siguen pues infectando. Con la información verificada. Para nadie es un secreto que las fake news siguen siendo actuales. Y obviamente por la parte de la pandemia no se queda atrás. En 2019 la fake news ha llegado a dominar los medios, tanto a nivel nacional como internacional, junto con una mayor atención sobre la pandemia. Se ha producido la propagación viral de noticias falsas en línea, las cuales han causado estrés en personas que caen hasta en depresión. Por ejemplo, las personas mayores que de repente tienen su teléfono y les llegan cadenas, noticias falsas sobre la pandemia, pueden caer en un estrés. Es por eso que se les recomienda a toda la población pues irse por noticias verificadas, tales como la televisión o radio. Parte de la geopolítica, las vacunas contra el COVID fueron una ventaja desde el punto estratégico que influye un escalón de cada país y ocupan la jerarquía global. Países como Estados Unidos, Reino Unido y Rusia han hecho del desarrollo de la vacuna un tema de prestigio nacional. Estos 4 países han invertido y han hecho todo lo posible con la exposición y hacen que se relajen por distintos intereses, ya que el éxito obtenido en este contexto podría reforzar el apoyo político y exponer alianzas de otras naciones. Por parte de las teorías conspirativas, que es un tema que mi compañero extiende más adelante, como es notable, hay muchas personas creyentes, por ejemplo católicos, que cuando alguien se vacunaba, había una luz en la oscuridad que hacía que la persona pues brillara su brazo, le brillara el brazo, y decían que era gracias a Satanás. También hubo un rumor que de hecho hay personas resistentes a vacunarse porque dicen que en la vacuna hay un chip pues implementado por el gobierno. Punto número 2, la gestión de la pandemia y la epidemiología. Eventualmente, a la inmunidad colectiva, que ocurre una vez que un alto porcentaje de la población es inmune, ya sea por haber tenido COVID o por haberse vacunado. En esta situación, los casos son bajos y se mantienen bajos porque no hay suficientes personas que puedan transmitir el virus. Esto significa que todavía existe la posibilidad que las personas que han sido vacunadas por completo puedan contraer COVID. Si bien sabemos que las personas que han recibido todas las vacunas no se enfermarán, tanto como lo que haría una persona sin vacuna. Aún
vacunadas podrían transmitir un caso leve o asintomático del coronavirus. Los delitos informáticos. Como las personas con malas intenciones siempre estarán, pues en el caso de la pandemia los delitos informáticos no se quedan atrás. Tenemos el caso que en Colombia fueron detectados portales falsos creados en donde le enviaban correos electrónicos a las personas. De esta manera las personas llenaban su, su formato con su dirección, con su información personal, y pues estas personas que no son obviamente legítimas a enviar esta información, pues robaban esos datos y los falsificaban. También hubo subastas de supuestas vacunas en Colombia. Uno de los temas que nos pide analizar las taxonomías es el tratamiento, pues es el mismo que venimos tratando desde el principio, que es la vacuna. Pues la vacuna hacia el COVID-19 ya la tenemos. Pero, pues sin embargo, hay personas creyentes, sobre todo las que no se han vacunado, que siguen creyendo pues en sus test y en sus aspirinas. También hay personas que dan una matica para alejar el virus, entonces lo toman como su tratamiento. Respecto a las creencias, desde siempre ha habido personas devotas y creyentes de que las oraciones son fuentes de poder. Es por esto que lo vemos más que todo en personas mayores, tienden a hacer pues, su oración de repente en las noches. También vemos cadenas por WhatsApp y por redes sociales en donde las personas, pues valga la redundancia, hacen cadenas de oración, ya sea por personas que están con o para que finalmente se acabe la pandemia. Por parte del impacto del COVID y la vacunación, pues la vacunación redujo notablemente los resultados adversos con una disminución de las hospitalizaciones y las muertes. Más allá de la protección de las personas contra patógenos específicos, la vacunación tiene amplios beneficios en niveles de la sociedad, en parte por la protección de la comunidad. Estos beneficios incluyen un mejor acceso a la educación, mayor productividad, impacto fiscal positivo y limitación de las desigualdades. Los amplios beneficios de la inmunización deberían contribuir a una mejor comunicación sobre el impacto de la inmunización y podrían ser parte de los programas educativos futuros de los trabajadores de la salud. Por la parte del humor, para nadie es un secreto, pues que la vacuna cuando tiene efectos secundarios y los niños pueden tener algunos de estos, que son signos normales de que su cuerpo está creando la protección, ya sea como fiebre y en algunos casos tos. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco sobre los ejemplos relacionados con la propagación de mensajes. Empezamos por la mutación. La mutación son aquellos contenidos creados en base a una información que sufrió alguna modificación, como por ejemplo cambios en los personajes o en los lugares, entre otros aspectos. Un ejemplo concreto de esto fue la muerte de Diosdado Cabello en el año 2021, o la supuesta muerte, en cuando el dirigente político sufrió un contagio por COVID-19 presentando síntomas graves los cuales hicieron que la información cambiara en relación a su estado de salud, llegando hasta tal punto de decir que falleció. Ahora vamos con la replicación. La replicación se refiere a la copia y multiplicación en exceso de los mensajes, los cuales pueden variar en diferentes idiomas o contextos. Un ejemplo concreto sobre este fue cuando las personas decían que la vacuna contra el COVID-19 traía implantes con chips de tecnología en 5G, que todo esto fue a partir de unas declaraciones que hizo Bill Gates sobre tecnologías futuras que ayudarían a identificar dicha enfermedad en las personas. Y bueno, surgieron gran cantidad de información en las personas en todas las partes del mundo, los cuales indicaban que surgiría un nuevo orden mundial para controlar a la humanidad, entre otras cosas. La migración. Migración sucede la migración sucede cuando se cambia la naturaleza del mensaje principal por uno secundario, el cual es distinto al del origen, como por ejemplo cuando el tema principal del intercambio de información puede ser la situación por el coronavirus y terminen hablando sobre deporte o religión, algo que no tiene nada de relación con lo principal. Después viene la adaptación. La adaptación se emplea cuando los mensajes se reestructuran y se adaptan a un contexto específico. Por ejemplo,
cuando el presidente Nicolás Maduro anunció las gotas milagrosas que detenían el coronavirus a inicios de 2021, el cual presentó unas gotas que neutralizaban el COVID-19 y indicando que eran un poderoso antiviral, lo cual esto fue una medida adaptada como consecuencia de la escasez de vacunas hasta ese momento. Y por último tenemos la legitimación, que se refiere al momento en que la información de estos mensajes es divulgada por medios de comunicación, instituciones o profesionales sobre el tema. Como principal ejemplo tenemos las gárgaras de bicarbonato de sodio y limón que previenen el COVID, pues todas estas informaciones de las redes sociales llegaron a los medios de comunicación indicando que este tipo de método puede llegar a prevenir el COVID-19, sin embargo no posee fundamentos científicos y la OMS lo advierte solo como un método netamente preventivo. Muy bien, continuando ahora con las teorías conspirativas, comenzamos con la primera, del origen no natural del coronavirus. Pues, esa teoría comenzó a tomar un poco de importancia a medida que los Estados Unidos empezó a investigar un poco más a fondo el origen de esta enfermedad, en el cual se especulaba principalmente sobre la posibilidad de que este virus surgió en el Instituto de Virología de Wuhan, por lo que un grupo de científicos de las principales universidades de los Estados Unidos, como es Yale, Stanford e incluso de las universidades de Inglaterra como Cambridge, solicitaron una investigación un poco más profunda y adecuada para saber la verdad que lo sucedió en China. Quienes apoyan esa teoría afirman que el virus habría podido escapar del instituto y propagarse a los alrededores, puesto que la primera zona de infección está a unos pocos kilómetros de dicho instituto. En segundo lugar tenemos el negacionismo, el cual es una teoría conspirativa que se basa principalmente en que sus simpatizantes rechazan la existencia e incluso la magnitud del COVID-19, donde los casos más ligeros aceptan la enfermedad pero niegan su gravedad, injustificando la pandemia mundial y desacreditándola totalmente. Además, los seguidores de esta teoría tienen como principal doctrina que el virus no es más que un invento creado por las potencias mundiales como China y Estados Unidos para aumentar las ganancias de las empresas farmacéuticas y los laboratorios, así como también un intento por controlar los derechos de los ciudadanos o incluso con la tecnología 5G y los implantes en las supuestas vacunas. El informe titulado Desórdenes informativos propagados en Venezuela vía WhatsApp y redes sociales en medio de la pandemia de COVID-19 es un trabajo de investigación con información de gran sustancialidad. Conduce a una reflexión importante sobre cómo los desórdenes de información afectan a los venezolanos como sociedad y hasta qué punto tan determinantes de la cotidianidad pueden llegar las imprecisiones de la desinformación. De lo más destacable del informe se pueden mencionar hallazgos tales como los desórdenes de información son transmitidos en múltiples plataformas, la política nacional tiene mucho que ver con la desinformación y demás problemas sociales. Se apunta a que puede ser acciones coordinadas en YouTube y Twitter para propagar la desinformación y las 5 formas más comunes de propagación son mutación, reaplicación, migración, adaptación y legitimación. A lo largo del trabajo se puede entender a mayor profundidad la importancia de mantener los canales de medios de comunicación lo más limpios de estos desórdenes que sea posible. Es una responsabilidad como comunicador y como medio de comunicación de informar con la mayor veracidad y eficacia que se pueda. Las consecuencias de no hacer justo esto afectan a un sinfín de personas sin que ellas mismas lo sepan, hasta el punto que puede ser perjudicial para la salud, como en los casos de desinformación brindada por entes del gobierno nacional, quienes ofrecen curas en base científica a la pandemia causada por el virus de COVID-19.